Bienvenidos al curso de Sistemas Jurídicos Contemporáneos. En primera instancia les recuerdo que hay que acceder al apartado de proyecto integrador, dado que cada una de las sesiones que estaremos teniendo se tendrá que entregar un avance al mismo. Y en este apartado podremos encontrar cuáles son los trabajos que hay que presentar conforme a cada una de las sesiones. Por lo que toca a los sistemas jurídicos contemporáneos, en esta sesión se pretende ofrecer una introducción a los principales sistemas de derecho que existen en la actualidad, así como a los problemas y enfoques del derecho comparado. Para cubrir este objetivo necesitamos identificar y entender qué son las familias jurídicas y cuáles son estas distintas familias jurídicas, como la romanista, common law, socialistas, religiosos y mixtos o híbridos. Asimismo, reconocer la importancia del conocimiento de otros sistemas jurídicos e identificar los principales fines, métodos y enfoques de derecho comparado. Así podremos conocer los rasgos fundamentales de los sistemas jurídicos contemporáneos y las principales tendencias en la evolución de los sistemas jurídicos del mundo en la actualidad. Comenzamos diciendo que es un hecho que en la actualidad cada vez se le va dando más importancia a la comparación entre los diferentes sistemas jurídicos contemporáneos. De hecho, la materia de sistemas jurídicos contemporáneos es una materia escasamente explorada. Hasta el momento, tal y como lo expresan juristas como Zárate y otros, se analiza como una aproximación introductoria al campo del derecho comparado, y es ahí donde destacamos la utilidad de la comparación de los diferentes sistemas jurídicos o familias existentes en la actualidad. Cuando abrimos nuestros horizontes jurídicamente hablando y observamos diferentes realidades, diferentes ordenamientos jurídicos, nos hacemos un eco, casi inmediatamente después de otras proyecciones que pueden contribuir al ver con más claridad o con más nitidez la perspectiva y el contenido de nuestro ordenamiento interno. Estas perspectivas nos permiten ver de manera crítica los posibles puntos oscuros y lagunas de nuestro sistema jurídico estatal y asimismo de nuestro sistema jurídico mexicano. Es una realidad posiciones doctrinales que abogan por un papel protagónico en los estudios o análisis comparativos, y en este sentido y dada su importancia es que en esta sesión podemos tomar en cuenta que debe de existir una utilidad y un estudio acerca del derecho comparado, es decir, de la comparación. No podemos pretender adentrarnos en el estudio, por ejemplo, de la tradición jurídica de Occidente o una de las más grandes familias jurídicas como la romano-germánica. Antes de esto, tenemos que entender cuáles son los factores positivos que a través de la comparación nos pueden proporcionar un buen análisis comparativo. Es así que continuamos este apartado con la utilidad de las fases del análisis del sistema de la comparación. Por lo que toca a la utilidad de la comparación, podemos entender que la formación de los estados nacionales y por ello la aparición de múltiples ordenamientos estatales que se consideran soberanos y autosuficientes implica la necesidad de un acercamiento hacia los mismos y un conocimiento de ellos, no de manera integral, pero sí desde la perspectiva de la utilidad de los grandes sistemas jurídicos preexistentes, para así poder interactuar entre bloques económicos, políticos o sociales. Otra cuestión realmente diferente es que cada estado posee un ordenamiento que procede de fuentes propias de producción normativa, es capaz de ofrecer respuesta a todas las exigencias de la comunidad, y esta autosuficiencia de su ordenamiento estatal es aquella que se vuelve idónea para cubrir su propia normatividad. Con ello, todas las situaciones que se presentan y no impliquen o excluyan la existencia de las conexiones con otros ordenamientos de carácter externo. Como base, debemos partir de la idea y de la importancia que ejerce el derecho comparado. Por un lado, ayuda a entender el derecho como creación natural y por otro, proporciona una base intelectual para la interpretación y el análisis de distintos sistemas jurídicos, y ello, sin lugar a dudas, a entender e interpretar un sistema jurídico propio. Partiendo de ello, tomando en cuenta aquella frase que menciona Guillermo Flores Magadán, nos dice
que nos es útil poder definir la comparación a través de ciertos factores o de ciertas etapas. La primera de ellas como medio para ver más claramente la esencia de nuestro derecho. En este sentido, si es que en el marco de la comparación ampliamos nuestros horizontes y podemos divisar más allá de lo que nuestros conocimientos nacionales o internos nos proporcionan, estaremos en el camino correcto para poder ampliar nuestras perspectivas y nuestras expectativas. Es cuestión de señalar los contrastes y así también podemos expresar que es mejor para comprender nuestro sistema jurídico. Es decir, si podemos ver más claramente la esencia de nuestro derecho, por ende, podríamos mejorar nuestro derecho. Ver si otro perfil jurídico daría un mejor resultado y asimismo poder determinar cuál se adecua a cada situación determinada. La segunda fase o la segunda premisa, podemos encontrar que en la comparación nos sirve como un medio para la codificación, uniformación de nuestro derecho. Nosotros podemos determinar que la comparación como medio para la globalización del derecho consiste en planear una codificación a nivel internacional. Esto no es verdaderamente una tarea fácil. Para codificar internacionalmente harían falta ciertos factores. En primera instancia, un lenguaje jurídico uniforme, un lenguaje que tenga incluida una misma terminología jurídica. Además, habría que arbitrar una interpretación y aplicación uniforme, ya que los órganos jurisdiccionales de cada país pueden interpretar un derecho uniformado de manera completamente distinta, obedeciendo a su propia formación jurídica y a los principios uniformadores de su ordenamiento jurídico. Asimismo, la doctrina señala, por otra parte, que la codificación internacional necesita circunstancias sociológicas históricas que sean favorables, ya que en momentos de crisis económica, política o social es difícil potenciar un ideal codificador y globalizador. Y por último, pero solo por acotamiento, no porque sea necesario dentro de este listado de cualidades, es que encontramos que los problemas que trae la codificación, al menos para una codificación internacional, exige una técnica determinada para que tenga así resultados favorables. Y en ese sentido, conseguir una técnica adecuada para la codificación resulta una tarea difícil, ya que la técnica actual es el convenio, tratado o pacto, en cualquiera de sus denominaciones. Pero esta técnica supone una política legislativa, una voluntad política de codificación y, en definitiva, actuaciones concretas de los diferentes gobiernos. Ahí es donde realmente puede radicar la verdadera dificultad. No obstante, hoy se vislumbra ante los procesos globalizadores, como el proceso que estamos atravesando actualmente con el TEMEC, e integradores que nos incluyen en una necesidad de potenciar una armonía internacional hacia una puesta en común que pudiéramos denominar codificación internacional. Siguiendo con la utilidad de la comparación, podemos entender que esta nos ayuda para aclarar el elusivo concepto de orden público. Y además debemos agregar que no podemos ni debemos olvidar que dicha codificación se puede enfrentar con la posibilidad de la exención del orden público, en virtud de la cual un ordenamiento jurídico puede rechazar la aplicación de una norma si estima que esa norma es absolutamente incompatible con los principios que informan y conforman su ordenamiento. Otra utilidad de la comparación es como instrumento para crear una ciencia jurídica y concretamente una ciencia social. El supuesto fundamental es que el sistema jurídico constituye parte integrante de la sociedad y que el cambio social producirá a menudo, si no es que siempre, un cambio correspondiente en el sistema jurídico. Así, los cambios jurídicos no originan cambios sociales, sino al revés, y en ese sentido, el propósito inmediato del derecho comparado es describir y explicar las correlaciones interesantes que se dan entre ciertos tipos de cambio social y ciertas formas de cambio jurídico. Y por último, la comparación nos sirve
para un mejor estudio de las diferentes familias jurídicas existentes, tratando de extraer la esencia de cada una de ellas y así poder analizarlo y compararlo con nuestro ordenamiento mexicano. No es necesario decir que resulta más fácil estudiar familias jurídicas que han sido definidas por sus elementos comunes que estudiar separadamente todos los países que han sido hasta la fecha reconocidos internacionalmente. En definitiva, sabemos que un éxito legislativo no es exclusivo de un estado en particular. La comparación, el método comparativo, nos sirve en principio para estudiar otras realidades diferentes a las que tengamos. Así, tomando un punto de partida, podemos tomar un hábito de avance y un logro para solventar la laguna legal, pues en este margen de ideas podríamos adoptar dichos fenómenos sociales o jurídicos de otros países a nuestra realidad concreta. Es así que de los contrastes que se pueden marcar desde el análisis comparativo surgen coincidencias, semejanzas y diferencias que deben de ser tenidas en cuenta en distinta medida y en función de las exigencias de quien los realice. Así las cosas, la esencia de la comparación jurídica y por ende el derecho comparado, si se nos permite la extensión, es la operación intelectual del contraste entre el ordenamiento jurídico, los institutos y normativas de diferentes ordenamientos que, si se lleva a cabo de manera sistemática y según los cánones del método jurídico, asumen las características de una disciplina científica. Continuando con las fases del análisis comparativo, es cierto decir que las fases o secuencias que congregan un análisis comparativo no son fáciles de realizar, pero precisamente su realización exitosa determinará que una vez estudiados minuciosamente los problemas jurídicos en diferentes ámbitos y sus métodos de solución se podrían ubicar en el contexto del Estado que las pretende implementar. Según juristas como Ravel, Schwinger y Knapp, el derecho comparado no es un derecho que surge de la simple comparación de los textos legislativos, sino el que procede de la comparación de las diversas soluciones jurídicas que se dan a los mismos problemas, de hecho, que afrontan los sistemas legales de los distintos ordenamientos. Si eligiéramos uno de los comparatistas que hoy por hoy más influencia han tenido en el ambiente jurídico comparado, tendríamos que destacar a Mauro Capelletti. E independientemente de que podamos estar totalmente de acuerdo o no con su secuencia de fases a seguir o con la idoneidad de todas y cada una de las fases que nos enumera para realizar un análisis comparativo. En lo que sí debe de haber consenso es que en su razonamiento lógico podemos obtener, de acuerdo a Capelletti, cierta secuencia para las fases del derecho comparado. Así tenemos que la primera fase del derecho comparado consiste en ubicar un punto de partida común, un problema o una necesidad social real que comparten dos o más países a los cuales se quiere aplicar el análisis comparativo. Esta primera fase es objeto de disposiciones y de comparaciones hacia una cuestión ya rebasada en la actualidad. Por ejemplo, en el caso del coronavirus, pudiéramos tomar en cuenta que es una problemática social general y analizar cómo es que están dando respuesta de ello diferentes países en comparación con el nuestro. Una segunda fase consistiría en encontrar las normas, instituciones y procesos jurídicos con los que los países examinados han intentado resolver su problema o necesidad y, en definitiva, buscar soluciones jurídicas del problema. La tercera fase de la comparación pretende encontrar razones que puedan explicar las analogías, pero sobre todo las diferencias en las soluciones adoptadas en respuesta a un mismo problema. Razones históricas, sociológicas, éticas, por mencionar algunas. La cuarta fase consiste en la investigación de las grandes tendencias evolutivas, es decir, cómo han ido perfeccionándose los sistemas jurídicos en concreto. En la quinta fase se puede tratar de evaluar las soluciones adoptadas en cuanto a su eficacia o ineficacia.
y en la resolución del problema o la necesidad de la cual ha arrancado la investigación. La sexta y última fase para Capelliti sería una cuestión de predicción de desarrollos futuros, aunque en algunos casos algunos autores difieren en esta última fase, ya que el comparatista no debe de ser un profeta. La ciencia jurídica es precisamente eso, ciencia, se basa en la razón, en la secuencia lógica de sucesos que deben de interpretarse, pero no se trata, sin lugar a dudas, de vaticinios. Una vez hablado de esto, vamos a hablar acerca de la actividad, la cual va a consistir en un cuadro comparativo y en un cuadro sinóptico. Para su elaboración utiliza el material de apoyo que se encuentra en el área de material de consulta. Toma en cuenta que para que la actividad se considere completa es necesario cumplir con los siguientes requisitos. En cuanto al contenido, la carátula y un cuadro sinóptico donde se desarrollen los siguientes temas: el concepto de sistema jurídico, el concepto de familia jurídica y el concepto de derecho comparado. Toma en cuenta que los temas que se mencionan son temas a desarrollar, por lo tal no se considerará completa la rúbrica si es que únicamente se da el concepto y una breve definición. Se tienen que abarcar todos los elementos o características de cada uno de estos conceptos para que se considere completa la actividad. En segunda instancia se tiene que realizar un cuadro comparativo sobre las diferentes familias jurídicas y sus características, incluyendo por lo menos 5 características en forma de lista en cada uno de estos tipos de familias jurídicas.